¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Rafael Alejandro Navarro Torres y soy aspirante por la UNAM para la carrera de Mercadotecnia Internacional. Y bueno, pues este es el último trabajo que estamos desarrollando, que es la actividad 2 de la sesión 8 de la unidad 3, que se llama Presentación Multimedia y Exposición de Resultados. El tema que yo elegí es el uso de combustibles alternativos en México. ¿Por qué utilicé o por qué quise yo desarrollar este tema o esta investigación? Yo tengo 22 años trabajando en la industria automotriz y en los últimos 5 años he estado enfocado en la parte de desarrollo de nuevas tecnologías para nuevos combustibles, para combustibles alternativos más amigables para el medio ambiente. Veo que la mayoría de los productos que se desarrollan en la empresa donde yo trabajo, el 95%, 98% de estos son para mercados extranjeros. La mayoría son para países desarrollados y obviamente pues en México no tenemos ese auge o no se desarrollan esos productos en México. Entonces, el propósito de esta investigación es dar a conocer las alternativas de combustibles y comparar los impactos contra los combustibles fósiles. Básicamente es eso y pues vamos a empezar. En la introducción, como les comentaba hace rato, el tema que elegí es el uso de combustibles alternativos en México en relación a qué tanto estamos identificados los mexicanos con estas nuevas tecnologías y saber qué tantos conocemos de estos combustibles, ¿no? En México no tenemos todavía una cultura desarrollada por el medio ambiente y entonces pues obviamente eso hace que se nos dificulte un poquito más el conocer qué más existe en el mundo para la preservación de nuestro planeta, ¿no? ¿Qué son los combustibles fósiles? Bueno, primero tenemos que empezar para dividir, ¿no? ¿Qué es un combustible fósil y qué es un combustible alternativo? Obviamente un combustible fósil es aquel que procede de la biomasa producida en eras pasadas, que ha sufrido enterramiento y tras él procesos que han transformado por aumento de presión y temperatura hasta la formación de sustancias de gran contenido energético. Y en estos están el carbón, el petróleo y el gas natural, que son los que más conocemos y es lo que más utilizamos en el mundo. Y ahora, bueno, pues ¿qué son los combustibles alternativos? Los combustibles alternativos son las diferentes fuentes de energía que se emplean en sustitución de los combustibles fósiles para el desarrollo de las actividades asociadas a estos. Quiere decir que podemos utilizar un combustible alterno en lugar de un combustible fósil, sí, sin ningún problema. Hasta el momento, entre los combustibles alternativos más importantes se encuentran los siguientes: el hidrógeno, que es el gas que más tenemos en la atmósfera de la Tierra; la electricidad, que esa también la podemos producir; el biobutanol, que ese proviene a partir de plantas como la caña de azúcar o como el maíz; el BTL, que son biomasas a líquido; el CTL, que son carbones a líquido; y el GTL, que es gas a líquido. Estos últimos tres también provienen de combustibles fósiles, pero tienen tratamientos especiales que hacen que cuando se quemen no sean tan agresivos con el medio ambiente. De hecho, son muy poco agresivos con el medio ambiente. Normalmente bajan hasta un 80% su agresividad, ¿no? Entonces, obviamente pues, tienen que tener también un tratamiento especial para poder llegar a tener estos alcances, ¿no? ¿Qué fue lo que yo utilicé o cuál fue la metodología que yo usé para mi investigación? Bueno, pues yo me basé en dos tipos de investigación. Una que fue la documental. La mayoría de la información que yo saqué de documentos fue por medio de internet. Investigué páginas de gente que ya se dedica a producir combustibles alternativos, de empresas o gente que también se dedica ya a crear nuevas tecnologías para el uso de estos combustibles alternativos, gobiernos que ya utilizan y que están enfocados ya a empezar a utilizar mucho la parte de sus combustibles alternativos. Y también utilicé la parte de investigación, donde hice algunas entrevistas con gente muy especializada en el desarrollo de nuevas tecnologías para la utilización de los combustibles alternativos, ¿no? Posteriormente también hice una encuesta a gente común y corriente que no tiene nada que ver con la parte de los combustibles alternativos, y bueno, pues también ahí vimos, nos dio cifras, ¿no?, interesantes que ahorita en un momento les voy a empezar a compartir.
Los resultados. Bueno, los resultados está claro que para los mexicanos no es un tema en el que estemos muy relacionados o que por lo menos le pongamos atención, ¿no? Y esto se debe obviamente a diferentes factores que han hecho que no se tenga una conciencia por el medio ambiente. Seguimos, ¿no? Creyendo que, no sé, no circula, que vaya a mi auto cada 6 meses a que le haga una verificación, o en el peor de los casos, ¿no? Hacer una contingencia ambiental por una semana, pues creemos que con eso vamos a reducir las emisiones contaminantes. Y no, obviamente no, eso nada más es pues un bomberazo en ese momento, porque obviamente los niveles de contaminación ya son muy altos. Necesitamos hacer ya algo diferente, necesitamos tener otra conciencia, necesitamos aplicar ya otras medidas más fuertes para poder erradicar la parte de la contaminación a nivel mundial. Los mexicanos también desconocemos en gran medida que existen combustibles alternativos y eso también es fuerte. Y creemos que estos solo son para países desarrollados, ¿no? Creemos que estos combustibles solamente los tienen países como Estados Unidos, Japón, Holanda, Inglaterra, que son países ricos, que son países que tienen una solvencia económica mucho mayor que nosotros, y no, obviamente no, países como Brasil, países como el mismo Perú, países de Sudamérica, ya están utilizando mucho este tipo de combustibles. Entonces es importante que lo conozcamos y es importante saber que también no son tan caros, ¿no? Y esa es una de las percepciones que yo vi en la gente, ¿no? Que creen que son muy caros y que, bueno, pues las tecnologías que se utilizan para quemar sus combustibles, pues también son muy caras. Otro factor que encontré en cuestión de utilización de combustibles alternativos es que en México no tenemos leyes de fondo que cuiden realmente el medio ambiente. El tema es muy delicado, ya que no se hacen estas leyes por cuestiones de uso personales, ¿no? Políticas. Y esto se deriva a que hay una prioridad, que no sea una prioridad de los políticos que crean o modifican las leyes. Es importante, ¿no? Saber que muchas veces el decirles que voy a bajar las gasolinas, o el decirles que ya no se van a robar las gasolinas, o el decirles que voy a generar nuevas fuentes para tratar el petróleo, para hacer gasolinas más baratas, pues obviamente eso para el día de mañana me va a traer votos, ¿no? Y la gente así lo cree y la gente va a votar por esta gente. Pero al final de cuentas tenemos que empezar ya a desarrollar otro tipo de pensamientos, ¿no? Ya no utilizar gasolinas fósiles y pues obviamente empezar a desarrollar nuevos productos. Y bueno, también por último he visualizado que puede ser un buen negocio. Realmente, si vemos la parte territorial de México, contamos con una gran diversidad de climas, con una gran diversidad de terrenos, de suelos, que tenemos obviamente gente por todos lados y podemos desarrollar y podemos producir combustibles alternativos y ser una potencia, ¿por qué no? Pues ser una potencia en lo que es la exportación, primero la producción, después la exportación de combustibles alternativos al mundo, ¿no? Hay países que no tienen ni siquiera el terreno para poder cultivar maíz y pues, obviamente nosotros les podemos vender combustibles hechos de maíz. Realicé unas encuestas por ahí, ya lo había comentado, para 10 personas. Hice algunas preguntas que me dieron respuestas muy puntuales de conocer realmente en dónde estamos parados los mexicanos. Y bueno, la primera pregunta fue, ¿conoce la diferencia entre combustibles fósiles y combustibles alternativos? Esa fue la primera pregunta. La segunda es, ¿se pueden generar combustibles a partir de productos como el maíz o la caña? La otra pregunta fue, ¿los combustibles fósiles dañan la capa de ozono? Son preguntas muy básicas, pero nos da información. Algunos combustibles alternativos pueden ser reciclados. ¿Cuál de estos dos tipos de combustible crees que es más amigable con el medio ambiente, los fósiles o los alternativos? ¿Consideras que los combustibles alternativos en México son fáciles de conseguir? ¿El precio de los combustibles fósiles en México va de acuerdo a la calidad del producto? ¿Los combustibles alternativos son más amigables con el medio ambiente? ¿Existe el apoyo del gobierno para producir y comercializar combustibles alternativos en México? ¿Crees que en México se pueden desarrollar fácilmente otro tipo de combustibles diferentes a los fósiles? Y bueno, pues aquí están las encuestas, aquí fue lo que me dio, la información que me dio, y pues es interesante. Por ejemplo, la primera pregunta es, ¿conoce la diferencia entre combustibles fósiles y combustibles alternativos? De 10 personas que entrevisté, una me dijo que no. O sea, una persona me dijo que no, y es muchísimo, ¿no? Entonces,
Si estamos hablando de un país que son 120 millones de habitantes, pues 12 millones no saben que es un combustible alternativo, ¿no? Entonces es interesante saber que no tenemos una cultura de qué son los combustibles alternativos. La segunda es, se pueden generar combustibles a partir de productos del maíz y la caña de azúcar. Dos personas me dijeron que no se puede producir este tipo de combustibles. Ellos están más enfocados a la parte de electricidad y la parte solar, ¿no? Pero desconocen que se pueden hacer este tipo de combustibles a partir de plantas. Los combustibles fósiles dañan la capa de ozono. Bueno, pues ahí dijeron todos que sí, están conscientes de que sí dañan la capa de ozono, las gasolinas que tenemos actualmente, y algunos combustibles alternativos pueden ser reciclados. Una persona dijo que no. La mayoría de los combustibles pueden ser reciclados, la mayoría de los combustibles se pueden volver a utilizar, y bueno, esta es la parte donde aquí yo les comentaba, es un grupo muy pequeño, pero bueno, nos dio algo de información, ¿no? Nos dio una información creo que muy valiosa para saber dónde estamos parados. La siguiente pregunta fue, ¿cuál de esos dos tipos de combustibles crees que es más amigable con el medio ambiente? Los fósiles son los alternativos. Bueno, una persona me dijo que los fósiles, y ahí, bueno, vuelvo lo mismo, ¿no? Una persona me volvió a decir que ellos creen que los fósiles son más amigables. Entonces, es percepción, es ignorancia, no sé cómo llamarla, pero México tiene que empezar a desarrollar más conciencia en esta parte. Y las últimas 5 preguntas, bueno, ¿crees que en México se puedan desarrollar fácilmente otro tipo de combustibles diferentes en México? La mayoría de la gente me dijo casi nunca. Existe apoyo del gobierno para desarrollar y comercializar productos alternativos, de combustibles alternativos en México. También la mayoría de la gente dijo casi nunca. El gobierno no siente el apoyo del gobierno, que el gobierno le interese esa parte. Los combustibles alternativos son más amigables con el medio ambiente. La gran mayoría dijo que sí. Eso es bueno, es interesante, eso está bien. El precio de los combustibles fósiles en México va de acuerdo a la calidad del producto. La mayoría dijo que no. O sea, no ven la diferencia entre un producto magna o un producto premium. Entonces, y obviamente pues los costos son disparados uno del otro. Entonces dice, pues no, o sea, yo creo que va a lo mejor más por la parte del negocio, no tanto por la calidad del producto. Y consideras que los combustibles alternativos en México son fáciles de conseguir. La mayoría dijo que rara vez, ¿no? Y casi nunca. Entonces, entre esas está la mayoría del porcentaje de las personas. Entonces, sí, no estamos tan conscientes de esto. Mis conclusiones y recomendaciones. Bueno, en México el tema de los combustibles es un tema muy delicado, ya que mucha gente vive de la venta legal e ilegal de estos, y que las ganancias de esta práctica es muy redituable y en poco tiempo. A esto le sumamos que los políticos mexicanos se aprovechan de esa situación para ganar adeptos y prometen que van a bajar el precio de las gasolinas, que van a terminar con el robo de los combustibles y que van a generar nuevas refinerías para ganar votos en las próximas elecciones. Entonces, ahí es un tema muy delicado y que pues, obviamente la gente tiene que empezar a pensar en otras alternativas. Conclusiones y recomendaciones. Bueno, el tema es mucho más de fondo y más complejo de lo que es, ya que no parece importarnos si existe el cambio climático a estas alturas de la humanidad, y ya no debemos ni siquiera de pensar en la elaboración de productos con petróleo. O sea, definitivamente dejar el petróleo a un lado y empezar a ver qué más existe y empezar a desarrollar otras cosas. México debe tomar las buenas prácticas de otros países donde están preparando con un cambio de mentalidad y de cultura. Lo les comentaba, más o menos 15 años tenemos de diferencia entre ellos y nosotros, en donde están conscientes que se debe y cómo se debe hacer un cambio radical en la quema de combustibles fósiles. Para que esto funcione, se debe de convertir en un negocio y un negocio que sea redituable, lo que les comentaba, ¿no? Verlo ya como un negocio, ya no tanto como un gasto, sino que empezar a ver dónde podemos empezar a producir estos combustibles alternativos. Y bueno, Al Gore alguna vez dijo que la dicotomía entre el desarrollo y la sostenibilidad es falsa. Sin planeta no hay economía que valga, ¿no? Y tiene razón, o sea, realmente si no tenemos planeta, pues entonces, por más dinero que tengamos, pues no lo vamos a gastar. Y eso es lo que tenemos que empezar a decirle a los gobernantes, a los políticos, que tenemos que empezar a pensar de esa manera, ¿no? Por mí fue todo, muchas gracias, agradezco a todos, cada uno de ustedes, a los docentes que estuvieron aquí pendientes de nosotros para desarrollar estos temas, y bueno, esperemos vernos pronto. Muchas gracias, hasta luego.